El Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, es como el cimiento de una cosmovisión que ha marcado la historia. Hoy vamos a analizar a fondo los 2 primeros, Génesis y Éxodo, para entender la historia fundamental que nos presentan, desde el origen de todo hasta el nacimiento de una nación. Miren, este será nuestro recorrido. Vamos a empezar desde el principio de los tiempos. Luego seguiremos la historia de una familia muy particular. Veremos su dramática liberación y finalmente cómo se formó un pacto que iba a definir su identidad para siempre. Bueno, arranquemos por el principio, literalmente. El nombre del primer libro ya nos da una pista enorme sobre de qué va todo esto. Tanto en griego como en hebreo, el título apunta exactamente a lo mismo, los comienzos. El libro nos narra los orígenes del universo, de la humanidad y, de una forma muy especial, los orígenes del pueblo de Israel. Ok, ahora sí, metámonos en la narrativa épica con la que arranca el Génesis, una historia que, de hecho, prepara el terreno para todo lo que viene después. Esta primera frase, que seguro hemos escuchado 1000 veces, era una idea súper radical en su época. A diferencia de otros mitos de la creación, que estaban llenos de dioses peleando entre sí, Génesis nos presenta a un único Dios, soberano, que crea todo simplemente con el poder de su palabra. La narrativa nos muestra la creación no como un caos o un accidente, sino como algo intencional, ordenado, y en la cúspide de esa creación está la humanidad, creada a imagen de Dios, lo que se conoce como Imago Dei. Esto le da una dignidad increíble a cada persona, un concepto revolucionario en un mundo antiguo donde el valor de alguien dependía de su poder o su estatus. Pero claro, la historia da un giro tremendo. Se nos habla de una relación basada en la libertad, y esa misma libertad es la que permite la rebelión. La historia de la caída no es solo sobre romper una regla, es sobre quebrar una relación. Y según el texto, este acto introduce el desorden, el sufrimiento en el mundo, a todos los niveles, espiritual, psicológico, incluso ecológico. Y aquí vale la pena hacer una aclaración muy importante. El texto del Génesis no pretende ser un manual de ciencia. La ciencia busca responder a la pregunta del cómo, o sea, los mecanismos detrás del universo. La Biblia, por otro lado, se enfoca en preguntas totalmente distintas, preguntas de propósito. ¿Quién creó todo esto y para qué fuimos creados? Pero justo en medio de esa fractura, de esa ruptura, el texto siembra una pequeña semilla de esperanza. Este versículo, que teológicamente se conoce como el protoevangelio, se interpreta como la primerísima promesa de que la historia no termina con la caída, sino que apunta a una futura victoria sobre el mal. Después de esos primeros capítulos que nos hablan de toda la humanidad, la cámara narrativa del Génesis hace un zoom, pero un zoom dramático, y se enfoca en un solo hombre y su familia. Aquí se ve perfecto cómo la historia universal se canaliza a través de un solo hombre, Abraham. Fíjense cómo esa promesa divina va pasando de él a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacob, a quien después le cambian el nombre a Israel. La historia sigue esta familia hasta que, por una serie de giros inesperados, terminan en Egipto, lo que nos deja listos para la siguiente gran etapa. Y el punto central de todo esto es la promesa triple que Dios le hace a Abraham. Primero le promete muchísimos descendientes, que se van a convertir en una gran nación. Segundo, les promete una tierra. Y tercero, y esto es clave, le promete que a través de su linaje, esa bendición original se va a extender a todo el mundo. Este es básicamente el motor que impulsa el resto de la Biblia. Y esa promesa nos lleva derechito al siguiente acto, el libro de Éxodo. Si Génesis es el libro de la promesa, Éxodo es el libro de cómo se cumple una parte clave de esa promesa de una forma espectacular, la formación de una nación. El nombre, Éxodo, ya nos lo dice todo, significa salida. El libro nos cuenta la partida épica de los descendientes de Jacob de Egipto, donde habían vivido por 430 años y habían pasado de ser invitados de honor a ser esclavos. Este es el momento en que todo cambia. Se olvidan de José, aquel que había salvado a Egipto. Llega un nuevo faraón al poder, que ve a los hebreos, que cada vez son más, como una amenaza. Y así, la hospitalidad de antes se transforma en una opresión brutal. En medio de toda esa opresión,
Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse y se revela con un nombre muy personal, un nombre de pacto, IHWH, que a menudo se traduce como Yo soy el que soy. Este no es un Dios lejano, es un Dios que ve el sufrimiento de su pueblo y baja para intervenir. El punto más alto de la liberación es la Pascua, y este evento introduce una idea teológica fundamental: la redención a través de un sustituto. La sangre de un cordero sin defectos es lo que protege a las familias del juicio. Su existencia como pueblo nace literalmente de este acto de gracia y redención. Después de ser liberados, la historia se traslada al monte Sinaí. Pero ojo, esto no es simplemente la entrega de un montón de reglas. Es la formalización de una relación entre un Dios rescatador y el pueblo que acaba de rescatar. La secuencia aquí es teológicamente crucial, de verdad. Primero, el rescate, la salvación, que es por pura gracia. Solo después viene la ley, que nos dice esto: que la obediencia no es el medio para ganarse el favor de Dios, sino la respuesta lógica y agradecida de un pueblo que ya ha sido salvado. Y es ahí, en el Sinaí, donde Israel recibe su misión como nación. No fueron salvados solo para su propio beneficio. Su propósito era ser un reino de sacerdotes, un pueblo apartado para mostrarle a todas las demás naciones cómo es el carácter de Dios. Entonces, si juntamos estas dos historias, lo que vemos es un arco narrativo increíblemente coherente que se va desarrollando desde el inicio de los tiempos. Aquí podemos ver el viaje completo, desde la creación del cosmos, pasando por la caída, la elección de una familia, hasta el rescate de la esclavitud. Cada pieza se nos presenta como parte de un único y gran plan de redención para toda la historia. Génesis y Éxodo no son solo historias antiguas, son los cimientos sobre los que se construye todo el resto de la narrativa bíblica. Y nos dejan con una pregunta clave. Si esta es la base de la promesa y la redención, ¿cómo es que esta historia se sigue desarrollando y cumpliendo en los libros que siguen?